Hola, estimados estudiantes, esto es Taller de Diseño 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Ya estamos comenzando el tercer corte del semestre 2022-1. Entonces voy a compartir con ustedes pues lo que está allí dentro del aula virtual de su plataforma Saya, para comentar qué contenido es el que vamos a tener en cuenta, también las actividades para este corte y que bueno, que ya se puede ir como comenzando a trabajar en eso, ¿no? La idea es de este tercer corte, pues tener también un poco de mayor participación, sobre todo en cuanto a plataformas se trata, eh, y bueno, observar de ustedes que tengan un conocimiento al respecto de estos temas que se están dando, sobre todo en el diseño de carteles, en el diseño de afiches, reforzar esa parte que, como les he venido diciendo, pues es un tema a nivel conceptual, esta parte de este tipo de elementos gráficos de diseño. Entonces, tomar en cuenta esos elementos que anteriormente en el primer corte, en el segundo, se han dicho con respecto a esas características, a los tipos que existen y sobre todo a lo que es el proceso de diseño y a la conceptualización de esto para el diseño, ¿ok? Lo que sería el concepto generador, tomar en cuenta los criterios de diseño para poder formar esa unidad a partir de esos elementos que nos dan para poder crear buenos carteles y buenos afiches, ¿ok? Esa es la idea con este taller. Eh, y bueno, eh, en principio cuando nosotros comenzamos el semestre, pues yo les dije que teníamos como una especie de metodología, o yo les aplicaba una metodología, quizás llevándolos a la parte de procesos creativos, ¿sí? De la parte de esto de métodos creativos, si se quiere, para tener otros elementos, otras palabras. Entonces, es con esa intención, ya este tercer corte, pues viene siendo si se quiere, como la redacción o la escritura, llevar esa bitácora que tiene el diseñador en un escrito, ¿verdad? Que se denomina memoria descriptiva, eh, y que, como su palabra lo dice, describe ese proceso que se lleva, ese proceso creativo, ese proceso de diseño, todos los elementos que toma en cuenta el diseñador para diseñar y que los vamos a aplicar, por supuesto, a diseño de carteles y afiches. Vamos a realizar en este corte, entonces, un diseño de afiches o de cartel. El tema principal de ese diseño va a ser el diseño latinoamericano, y entonces, a través de esa búsqueda de información, esa síntesis que se hace después de recopilar toda la información que se tiene, eh, luego de bocetear, de tener ciertas ideas, pues eso se va a plasmar en una memoria descriptiva. Pero entonces el trabajo viene de la siguiente manera. Bueno, recuerden, antes de entrar en materia, ya, aunque ya comencé, pero recuerden visualizar el bloque principal, el bloque general, ¿sí? Bueno, allí les reitero que está el plan de evaluación, en los webinars. Sí quería comentarles que les he dicho por el Telegram que en las noches, por lo general, como hemos tenido complicaciones con el internet, en la noche se vuelve pesado y no he podido conectarme en las noches bien. Entonces no quise arriesgarme el martes pasado a conectarme. Por eso creo que voy a prever cambio de fechas. De todas maneras nos quedan ya con nos quedarían 3 webinars dentro de lo que es el corte. Es posible que sea jueves o viernes en las mañanas para la parte de taller. Yo les voy a confirmar estas fechas, ¿ok? Se las coloco en la cartelera informativa, más o menos a esta hora, 7:40 de la mañana, para poder aprovechar el internet, ¿ok? Entonces eso o sea, la parte del plan de webinar, pues en esta parte de este tercer corte, pues va a variar
en ese sentido. ¿Ok? Vamos a tener también el café virtual. Alguna duda, pregunte aquí, si lo desean utilizar. Bueno, ya tenemos que el otro foro pues fue para el primer corte. Es importante también en este tercer corte el uso del Telegram, y ya les voy a explicar por qué, va referido a la actividad. Entonces entramos en el tercer corte, memorias descriptivas, van a tener los contenidos, fíjense que van a tener, me gusta colocarles lecturas de referencia para la investigación y para que ustedes puedan ampliar los temas, ¿ok? El libro de la unidad, que es algo un poco más sintetizado de lo que es el contenido, en este caso de memorias descriptivas, hay que irlo revisando. Es bueno observar este video que les coloqué aquí para que tengan otras ideas, otras referencias de cómo se han hecho memorias descriptivas en cuanto a otros tipos de elementos del diseño gráfico. Entonces es bueno que lo visualicen, ¿ok? La memoria descriptiva pues también tiene algo a nivel de su elaboración con respecto a lo que es el diseño editorial. Entonces hay que tener ciertos criterios de diagramación, manejos de jerarquía de tipografías, ¿sí? Esto con respecto a los títulos, subtítulos y el texto del contenido y la colocación, por supuesto, de las imágenes o de los gráficos que se necesiten. Entonces, bueno, aquí hay una buena referencia en cuanto a lo que es este video que les coloqué allí, para que lo vayan revisando. Tienen aquí, antes de empezar a explicar una de las actividades, que es el tiempo que nos da, tienen 3 actividades, de las cuales las 2 primeras, que son foros, suman un 20%, si se fijan. Entonces, es el primero un foro de participación, ¿sí? Foro para diseñadores, tu participación es importante. Van a tener un foro donde van a colocar, esto lo voy a explicar la próximo webinar, solo van a colocar el diseño de afiches. Sin embargo, ustedes deben ir recopilando cómo es ese diseño de afiche a nivel de todo el proceso, ¿sí? A nivel de todo el proceso de diseño, lo van guardando para luego colocarlo aquí en la tercera actividad, en la manera de memoria descriptiva para el diseño de carteles. O sea, es decir, esta actividad y esta actividad pues tienen mucha relación, ¿sí? Están prácticamente amarradas. Sin embargo, lo que vamos a hacer es que aquí va el diseño, ¿sí? El diseño final, con algunos elementos que les voy a pedir allí. No sé si han revisado este foro, que es tipo blog, que lo tienen que diagramar así, tipo como se ve en los bloggers, ¿sí? En el blog de repente de la internet. Y aquí ya entregan una memoria descriptiva que va a ser de carácter digital. ¿Digital por qué? Porque, bueno, va a estar quizás colgada en una plataforma de esas que nos muestran quizás revistas o guías digitales. Bueno, la memoria va a estar de esa manera. Eso también, pues, en su debido momento, pues ya lo voy a ir explicando. De todas maneras, por supuesto, pueden ir preguntando respecto de las actividades en lo que sería el Telegram o el foro para diseñadores, ¿ok? Entonces, 2 actividades entonces del primer 20% del tercer corte, y esta última, que es la más relevante para mí y para ustedes también, pues en la memoria descriptiva, que vale el 20%. Todas en sí, pues van a tener relación, ¿sí? Pero estas, por supuesto, van a trabajar de la mano, tanto diseño como memoria descriptiva. Porque recuerden, pues deben, una vez que estén diseñando el cartel o el diseño de afiche, con este tema del diseño latinoamericano, entonces van a ir ustedes compilando, repito, toda la información que tienen dentro de ese proceso de diseño para el afiche. Entonces, aquí en el foro para diseñadores, la participación es importante, tiene un 5%, son 5 participaciones que tienen que hacer cada uno de ustedes, de maneras distintas, ¿ok? Aquí yo les escribí
estimada o estimado estudiante, este foro servirá para aclaratorias de dudas del taller en el tercer corte, ¿ok? Es decir, es importante ir leyendo el contenido, es importante ir leyendo las actividades, es importante ir participando en, pues, en los foros, en Telegram, en los webinars también, es importante. De hecho, si no se pueden conectar en el momento de los webinars, es bueno que los revisen después cuando estén grabados, estén subidos al canal de YouTube y pueden hacer algún comentario que complemente. Y bueno, eso va a servir también para este foro. ¿De qué manera? Ya les voy a explicar. Entonces, es un foro de ayuda que servirá también para realizar las revisiones, correcciones, adelantos de actividades del tercer corte, ¿ok? Podrán interactuar, retroalimentarse, será apoyo técnico sobre, también puede ser hablar de programas de diseño, técnicas a utilizar o que ustedes utilicen, que puedan recomendar a sus compañeros. En fin, todo lo referente sobre temas de discusión de técnicas, de recursos, de cómo es el proceso de diseño para de repente diseñar, cómo se les hace más fácil, diseñar carteles y afiches, ¿okay? Hacer aclaratorias. En sí, todo el desarrollo de esto que estamos manejando en la unidad 3, que es las memorias descriptivas para el diseño. Aquí yo les coloco como una frase así, bueno, de alguna manera resaltante, que este foro sirva de aportes importantes para el diseño. Sí, y bueno, aquí les digo que nos ayuda el feliz y exitoso término del tercer corte y por supuesto del semestre. Cuando les digo que sirva de aportes importantes, no es que aquí vamos a saludar, ay, hola, sí, estoy de acuerdo, no, sino que cada estudiante, cada participante de taller de diseño aporte algo, ¿sí? Entonces, el estudiante de taller de diseño 2 podrá realizar y demostrar con al menos 5 participaciones, solamente pido 5, durante el tercer corte, y se va a valer de los siguientes recursos que aquí les listo. Una participación puede ser con capturas de pantalla sobre el proceso de elaboración y elaborar su duda para su corrección y revisión. Es decir, aquí ya estamos, ese proceso de revisión puede suceder acá, ¿ok? La segunda participación, el segundo tipo de participación es que pueden participar a través de escribiendo, a través de texto o haciendo un audio también, haciendo las preguntas referidas a actividades, ¿ok? Con las herramientas que están allí en el cuadro de descripción del foro, lo pueden utilizar perfectamente. También la otra participación o otro tipo de participación que pueden hacer es tener capturas de pantallas de los comentarios de sus intervenciones en los webinars del taller de diseño 2. Por ejemplo, si ustedes participan en este momento, pues ustedes traten de hacer la captura de cuando están participando o de repente una pequeña grabación que tengan por allí, si les da chance, y perfectamente la pueden subir acá. Por supuesto, con contenido de valor, con comentario de valor. Si no, después, como les decía, cuando vean grabado el webinar, los que no se conectaron a tiempo, pues pueden hacer un comentario, buscar el webinar del tercer corte, del tercer corte, hacer un comentario de valor y lo colocan aquí, hacer una captura y lo colocan aquí en el foro. Eso también es válida. Podrán interactuar respondiendo también dudas de sus compañeros y viceversa, ¿ok? Colocan un comentario o algo, digamos, interesante sobre el diseño y alguien puede quizás complementar, y ese punto también es válido allí, esa participación. Dar sugerencias de diseño, otras ayudas, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjense las maneras que tienen de participar de diferentes formas. Sí me gustaría que sucediera. También aquí, dentro del foro, fíjense que a continuación les digo, este foro tendrá relación con el chat del grupo de Telegram para Taller 2. Entonces, allí también, dentro del grupo de Telegram que ustedes tienen, pues pueden también hacer algún comentario, alguna duda que les solvente sobre las actividades,
¿ok? Y sobre todo de diseño, taller de diseño no es que van a escribir de otras materias, sino referido a taller de diseño con respecto a carteles y afiches y a diseño latinoamericano, todo esto que se les está pidiendo. Entonces, si lo hacen por el Telegram, hacen la captura correspondiente de su participación y la colocan allí y en el foro y pues la pueden comentar también, ¿ok? Entonces, esa es la idea, trabajar de esa manera. Fíjense que, bueno, allí les digo, nota importante, si el comentario de valor se realizó en el chat de Telegram de Taller de Diseño o por otro medio, puede ser el webinar o puede ser de repente otra, no sé, estamos manejando, bueno, los foros, estamos manejando el chat y estamos manejando los comentarios de YouTube, de los webinars, ¿no? Entonces, el estudiante podrá colocar a través de capturas de pantalla su participación dentro de este foro. Entonces, para participar, ya saben que le dan clic a añadir un tema de discusión, un nuevo tema de discusión, 5 veces consecutivas, es decir, colocan una, luego otro día colocan la otra, y así van. Y bueno, esto es valor de la participación, 5 puntos en total. Cada participación vale 1 punto. Está dentro del 20%, el primer 20% del primer corte, porque esto va sumado con el otro foro que ustedes tienen del diseño de carteles. ¿Ok? Y bueno, el cierre del foro es el 30 de julio. ¿Qué quiere decir esto? Que es bueno que ustedes ya vayan leyendo, vayan analizando las actividades, ir ya desarrollando progresivamente, ¿ok? Estas tareas que tienen ustedes aquí en Taller de Diseño 2 para ir, pues que se produzcan estas conversaciones, estas participaciones durante este semestre hasta el 37, ¿sí? No que a última hora entonces aparecen ya el corte y el semestre cierra ya, creo que es en agosto, por allí el 13 de agosto, entonces no que a últimos días ya están ustedes desesperados y preguntando, no, hasta el 30 de julio tienen oportunidad de ir haciendo las preguntas respectivas para que tengan ya claridad para el diseño, para que les quede simplemente de diseñar y hacer y la redacción de la memoria descriptiva. Recuerden que la redacción de la memoria descriptiva, pues aparte de eso, del contenido de la redacción, pues van a tener ciertos elementos de diseño editorial que tienen que elaborar para la memoria. Por eso digo que vayan visualizando las actividades. No sé si tienen alguna pregunta por aquí con respecto a esta actividad. Si está clara, Camila y Yalie, bienvenidas. Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿También Ajá. sería válido que participe indicando a manera breve qué es lo que necesita un cartel para ser correcto? O en la Sí, ficha, claro. recordar esos puntos. Sí, claro, 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 es posible. Puedes Ah, hacer ok. recordatorios y basado, por supuesto, en algo que se diga y yo en el momento que me meta puedo comentar. Bueno, aquí todavía no hay discusiones, pero sí ya vayan haciendo y yo en la medida de las semanas voy revisando a ver qué han colocado para irles ya colocando la puntuación. ¿Ok? Sí, no sé si Yalia tiene algún otro comentario, pregunta. Pueden también participar por el chat. Ok, bueno. Fíjense, entonces está esta actividad. Entonces, bueno, ya alguien por el chat nos está saludando. Buenos días. Y bueno, eh, a ver. Ok, ya alguien nos dice que por ahora no tiene dudas. Bien, menos mal. Entonces, nos vamos al tercer corte. Como les dije, bueno, hay 2 actividades adicionales. Yo espero que las lean y bueno, vayan haciendo sus preguntas. El próximo webinar pues explico con más amplitud
me dedicaré a explicar con más amplitud esta del diseño de carteles y afiches en honor al diseño latinoamericano, pero vayan revisando, que hay algunas instrucciones muy puntuales con respecto a esto, al diseño latinoamericano, que tiene que ver mucho con esta parte del libro, de la unidad 3, donde hay ciertos enlaces, ciertas referencias a búsqueda de información sobre diseñadores latinoamericanos, los cuales ustedes pueden, por supuesto, escoger y ampliar para basarse en el diseño de un cartel o un afiche. Eso ya lo van a decidir ustedes en la medida que vayan investigando, vayan, digamos, haciendo como una visión de su concepto generador para esa parte. Entonces, para revisar el contenido, que ya es la segunda parte de este webinar, que me interesa explicarlo, entonces, ustedes van a tener unas referencias de lectura para memorias descriptivas, ya, digamos, saber de qué se trata esto, por qué la profesora nos manda a hacer esto. Esto es importante porque aquí, aparte de, bueno, de todo lo que les he comentado anteriormente, pues aquí dejamos también rastros de cómo debe ser el diseño cuando ya se manda a imprimir o cuando ya se lanza quizás ahorita en estos momentos a la internet, cómo llegar al cliente y decirle que eso es así porque sí, porque hemos utilizado o hemos hecho un estudio conciso, profundo del diseño para ese elemento que estamos entregando, y entonces allí en la memoria descriptiva pues es, digamos, el método para poder explicar, no en forma presencial, sino en forma quizás que alguien lo lea para saber cómo son esos procesos de diseño y por qué debe quedar el diseño final de la manera como el diseñador lo propone. Entonces, aquí está, les digo aquí que la lectura de memoria descriptiva se encuentran entonces conceptos, elementos que están dentro de la memoria y algunas recomendaciones de cómo presentarlo. Por supuesto, estos temas se pueden ampliar más y se pueden buscar más referencias sobre memorias descriptivas. Esa es la idea también con esta unidad. Y por supuesto que ayuda, si ustedes encuentran más información que ayude a ampliar lo que es memorias descriptivas para el diseño, compártanlas, o sea, no se las queden con ustedes, sino que las compartimos para tener más elementos de diseño, ¿ok? También aquí en las referencias de las lecturas recomendadas, entonces está un ejemplo de memoria descriptiva, no es un cartel, no es un afiche, pero sí es algo que también nos puede ayudar o a guiarnos al desarrollo de las memorias descriptivas. ¿Qué elementos debe contener las memorias descriptivas? Entonces, ustedes descarguen estos dos archivos, yo ya los tengo descargados por acá. Aquí el primero, entonces hice una compilación de qué cosas debe tener la memoria descriptiva. Entonces ya he definido esto, que la memoria descriptiva, que es una compilación de un proceso de diseño, de esos elementos, de los bocetos, de todo lo que nosotros utilizamos como diseñadores para crear un elemento gráfico. En este caso, como les decía, en taller de diseño, pues ya sería para explicar o describir cómo es ese proceso de elaboración de diseños, de carteles y afiches. Entonces, una memoria descriptiva cumple con explicar el porqué de las decisiones de diseño tomadas. Eso es importante saberlo, es importante estar claro. Es el porqué de todos estos elementos, por qué coloqué esa raya, por qué coloqué el color, por qué esto está diagramado de esta manera. Sí, entonces, ¿qué persigue? Primero, hace una consignación de qué trata la actividad, qué trata ese diseño y los objetivos. Aquí consigna del ejercicio y objetivos, es decir, se coloca ese planteamiento, el problema. En el caso pues a nivel académico, pues es un ejercicio hipotético, pero en la realidad, cuando nos vamos a la parte profesional, cuando nos piden este tipo de elementos,
entonces ya sería el planteamiento, la necesidad que hubo de hacer un diseño de algún elemento, ¿ok? En este punto, entonces, se describe el planteamiento de la asignación, eso, la parte digamos, de la problemática, de la necesidad, se enuncian los objetivos a llegar, y se cree, ¿qué? Ya sea propósito del ejercicio con los objetivos comunicacionales establecidos, ¿ok? Se hace una lista de objetivos que tienen que ver, por supuesto, con la necesidad, con el planteamiento. Se colocan luego determinantes del diseño, determinantes o aspectos del diseño que tienen que tomarse en cuenta, entonces, o que se tomaron en cuenta. Entonces aquí se refiere a todos los aspectos que influyen directamente con el resultado final de la composición. Pueden estar establecidos, fíjense que aquí dice con materiales, técnicas, formatos, toda la teoría estudiada. Aquí en determinantes de diseño, recuerden que yo les he hablado y hemos tratado de desglosar esos aspectos de diseño a través de la parte funcional, de la parte formal, de los aspectos contextuales, de los aspectos técnicos. Allí pudiéramos nosotros desglosar a través de esta parte de determinantes de diseño de esa manera, cuáles son los elementos más representantes y lo que estamos utilizando a través de esos aspectos del diseño, aspectos funcionales. Entonces puede desarrollarse así. Luego viene de eso el concepto gráfico, que es el concepto generador, de qué tratamos, de cuál es esa unidad que confronta y que se visualiza dentro de lo que es el diseño, cómo fue esa idea. Entonces aquí se refiere a la temática visual seleccionada para facilitar la transmisión del mensaje en una composición. Aquí si queremos expresar que se avecinan problemas, podemos expresarlo gráficamente a través de un brainstorming, ¿sí? Entonces allí podemos colocar quizás mapas mentales de todos los elementos que tenemos o que tomamos en cuenta a través de un brainstorming de todos estos elementos que se atraviesa por el proceso de diseño, cuando estamos allí, cómo lo conseguimos, y otras cosas más, ¿ok? Luego viene un proceso de diseño, entonces se describen los pasos que se siguieron para la realización de la composición. Se mencionan aquí otra vez quizás cuáles fueron los materiales definitivos, cuáles fueron las técnicas que se utilizaron, siempre explicando razones, las razones de la decisión tomada, ¿ok? Siempre se habla en tercera persona, ¿ok? No se habla en primera persona. En diseño, creo que para todo, se habla en tercera persona. Así estemos diseñando para nosotros. Entonces, las memorias descriptivas requieren de este tipo de redacción, ¿ok? Como si fuese a manera de informe. Se hace un análisis compositivo de los elementos que se tomaron en cuenta, entonces aquí les digo que es, por ejemplo, la parte de percepción visual, los elementos, por ejemplo, figura, tamaño, textura, la dirección, posición, todo esto que ustedes conocen como elementos de percepción visual o principios bidimensionales o como ustedes lo quieran llamar. Aquí se hace un esquema de esa composición de ustedes, ¿sí? Se hace un desglose del por qué lo hicieron de esa manera. El esquema de color o lo que sería el código cromático que utilizaron, que podría ser también como una especie de paleta de color que ustedes tomaron en cuenta. Entonces se coloca también. Y se explica por qué la decisión de la toma del color. Principios compositivos, entonces tensión espacial, repetición, ritmo, modulación, también tiene que ver con la parte de principios formales. Entonces allí ustedes explican el porqué de cada cosa que colocaron allí a través de la forma. Y luego se pueden decir algunas conclusiones finales, algunas reflexiones a nivel de recomendaciones, ¿ok? Fíjense que aquí siempre, entonces les decía que en tercera persona, no se trata de colocar la definición de cada término, no, sino cómo es la aplicación
cada término compositivo de estos aspectos. No es definir diseño es tal cosa o de repente la forma es el contorno, no. Es simplemente cómo nosotros tomamos esos elementos de principios visuales a la aplicación de nuestro hecho gráfico, de nuestro elemento gráfico. ¿Ok? No sé si me estoy explicando con esto, pero se me fueron por acá. Ojalá que sí me esté explicando. De todas maneras, como les digo, cualquier comentario lo pueden hacer por allí dentro del video o dentro del foro. ¿Ok? También, otra recomendación que se hace a través para desarrollo de la memoria descriptiva es tratar de esquematizar y representar la información a través de gráficos, ¿sí? De ser lo más gráfico posible. Se puede utilizar texto y también imagen que vayan reforzando la idea redactada. Cuidar, por supuesto, la redacción, errores ortográficos, la presentación y, por supuesto, la limpieza. Entonces aquí vemos, aquí tenemos un ejemplo simple, ejemplo gráfico de una memoria descriptiva. Aquí pues se coloca esta parte. Fíjense que se va como mostrando algunos detalles de la composición. Entonces aquí van explicando, por ejemplo, lo que es el módulo, lo que es la estructura, en dimensiones también, todos estos elementos que se tomaron en cuenta para esto. Entonces se van como que explicando con el mayor detalle. Por supuesto, el texto es breve, pero que sea entendible. Se va colocando los criterios compositivos, etcétera, y bueno, esto último como para que tengan una idea de cómo es ese proceso de escritura y que se va logrando comparándolo con un detalle de ese elemento gráfico y el texto. Esto fue tomado entonces de Introducción Visual, un blog del 2006. Y bueno, también la parte de diseñemos blogspot.com para que tengan mejor referencia al respecto. Y bueno, entonces esto es algo de lo que serían las referencias en cuanto a lecturas del tercer corte. Recordándoles entonces que bueno, que ya tienen la participación, el foro de participación aquí para el tercer corte. Recordarles que pueden participar por el Telegram, grupo de Telegram también, para cualquier duda. Vayan colocando entonces esto hasta el 30 de julio, dice acá, que es toda esta participación. ¿Ok? Y bueno, los invito entonces a conectarse en próximo webinar. Voy a estar entonces replanteando lo que les dije de la programación de los webinars para el tercer corte, sobre todo va a ser en las mañanas. Jueves, creo que es posible que sea miércoles, jueves o viernes, yo les indico, pero vamos a estar atentos entonces. Y bueno, muchas gracias por la participación. No sé si Yalien, nos quedan unos minutos por allí. ¿Tienes alguna otra duda, algún comentario que quieras hacer? Ok, Yalien nos escribe por por el chat, que no tiene dudas. Muchas gracias. Entonces, muy bien. Entonces, los espero entonces, ya saben, por los foros, por el chat. Colocan sus capturas de pantalla de la participación o cualquier otro comentario de valor, como les indica en la actividad. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo webinar.